Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre las eras geológicas. Se llama eras geológicas a las grandes y distintas etapas de la historia de la Tierra. La unidad de tiempo que se utiliza es el supereón, que está compuesto por eones. Los eones se dividen en eras, que a su vez se dividen en periodos, épocas y edades. Los procesos geológicos ocurren tan lentamente y tienen tan larga duración que los medios que utilizamos corrientemente para medir el tiempo no nos sirven. Todo empezó en el eón adeico, en la era crítica, con la formación de la Tierra hace 4.570 millones de años. Luego los grupos Bacín hace 4.150 millones de años, donde se formaron las primeras moléculas autorreplicantes. Luego fue la era del Nectárico, que se formó hace 3.920 millones de años, donde hubo grandes impactos en la Luna. Luego corrió la era del Ímbrico, hace 3.850 millones de años, con el fin del bombardeo de meteoritos. Luego empezó el segundo eón arcaico, con la primera era eoarcaica hace 3.800 millones de años, con las primeras células, el primer supercontinente Valvara, que se llamaba en ese tiempo. La segunda era es la paleoarcaica, hace 3.600 millones de años, con el comienzo de la fotosíntesis anoxigénica y primeros posibles fósiles y estromatolitos. La tercera es la mesoarcaica, hace 3.200 millones de años, que empezó con la primera glaciación. Y la cuarta era de este eón es el neoarcaico, empezó hace 2.800 millones de años. Con la fotosíntesis oxigénica, los cartones eran los más antiguos. El tercer eón es el proterozoico, que a la vez se divide en tres eras: paleoprotoico, mesoprotoico y neoprotoico. El paleoprotoico a la vez se divide en cuatro periodos. Es el sidérico, comenzó hace 2.500 millones de años con la gran oxidación. El triásico comenzó hace 2.300 millones de años con la gran glaciación huroniana. El orosírico, que empezó hace 2.050 millones de años con la atmósfera oxigénica. Y el estatérico, que empezó hace 1.800 millones de años con el posible primer eucariota. La era mesoprotoica empezó tiene tres periodos, que es el calímnico, que empezó hace 1.600 millones de años con la extracción de los depósitos continentales. El ectásico, que empezó hace 1.400 millones de años con los posibles fósiles de algas rojas. Y el esténico, que empezó hace 1.200 millones de años con la formación del supercontinente Rodinia, conocido en ese entonces. Y la última era del proterozoico es el neoprotoico, que se divide en tres periodos, que es el tónico, que empezó hace 1.000 millones de años con los fósiles de Agritarcos. El criogénico, que empezó hace 850 millones de años con la Tierra, una Tierra que era parecida a una gran bola de nieve. Y el ediacárico, que empezó hace 635 millones de años con la formación de Panotia, fósiles de metazoarios. El cuarto eón es el fanerozoico, que se divide hacia el paleozoico, mesozoico y cenozoico. El paleozoico tiene 6 periodos, que son el cámbrico, que empezó hace 542 millones de años con la explosión cámbrica, primeros peces, extinción masiva del cámbrico y ordovícico. El ordovícico, que empezó hace 488,3 millones de años, donde dominaban los invertebrados, extinciones masivas del ordovírico y el silúrico. El periodo silúrico, que empezó hace 443,7 millones de años con las primeras plantas terrestres fósiles. El periodo devónico, que empezó hace 416 millones de años, aparecieron los primeros anfibios, como Licopsida y Progynospermophyta. El periodo carbonífero, que a la vez se dividió en dos épocas: Mississippiense, empezó hace 359,2 millones de años, con la aparición de los primeros árboles grandes primitivos. Y la época pensilvaniense, que empezó hace 318,1 millones de años, con los abundantes insectos, primeros reptiles y los bosques de helechos. El último periodo del paleozoico es el pérmico, que empezó hace 299 millones de años con la formación de la Pangea, extinción masiva del Pérmico Triásico, 95% de las especies desaparecieron. La segunda era del Fanerozoico es el Mesozoico, con los periodos que la mayoría ya conocemos de la época de los dinosaurios: el Triásico, Jurásico y Cretácico. El Triásico empezó hace 251 millones de años con la extinción masiva del Triásico, Jurásico. Aparecieron los primeros dinosaurios, los mamíferos ovíparos. El Jurásico empezó hace 199,6 millones de años con los mamíferos marsupiales, primeras aves y primeras plantas con flores. Y el Cretácico empezó hace 145,5 millones de años
que fue el apogeo de los dinosaurios, los primitivos mamíferos, placentarios, y con la extinción que ya casi todos conocemos de estos seres vivientes. Y la última era de este fanerozoico es el Cenozoico, que empezó con el periodo Paleógeno, con las épocas del Paleoceno, que empezó hace 65,5 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. Estos contienen este aspecto actual: clima uniforme, cálido y húmedo, florecimiento animal y vegetal. La segunda época es el Eoceno, hace 55,8 millones de años. La India colisiona con Asia. Máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, disminución del dióxido de carbono, extinción del final del Eoceno, y la última época del Paleógeno es el Oligoceno, que empezó hace 3,9 millones de años, con la orogenia alpina, formación de la corriente circumpolar antártica y congelación de la Antártida, familias modernas de animales y plantas. El segundo periodo del Cenozoico es el Neógeno, antes terciario superior, que tiene la época del Mioceno y Plioceno. El Mioceno comenzó hace 23,03 millones de años con la desecación del Mediterráneo, la reglaciación de la Antártida, y el Plioceno empezó hace 5,332 millones de años, con la formación del Istmo de Panamá, capa de hielo en el Ártico y Groenlandia. El clima similar al actual. Aparecieron los Australopithecus. Y el último periodo del Cenozoico es el Cuaternario, que empezó con el Pleistoceno hace 2,588 millones de años, con los ciclos de glaciaciones, evolución de los humanos modernos y extinción de la megafauna. Y la última época es el Holoceno, que empezó hace 0,0117 millones de años. Fue el final de la Edad de Hielo y el surgimiento de las civilizaciones actuales. Y eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden seguirme y adiós, hasta la próxima, cuídense mucho.